Ok, ahora sí, comenzamos y le damos la bienvenida a los que por el canal de Vida Plena Barinas en YouTube se conectan y a los que estamos en el salón. Quiero avanzar en algo que hemos estado compartiendo y es acerca de la expresión de una vida. A lo mejor suena como menos conocido o no suena tan conocido lo que es el término expresión o manifestación de una vida. Pero debo empezar porque sé que hay personas nuevas, invitadas. Mira que de Barquisimeto se vinieron a escuchar la palabra. Le damos la bienvenida a Katy. Veo Barquisimeto. No, voy a congregarme este domingo en Barinas. ¿Ves? Al final le damos la bienvenida y se la presentamos. Pero por donde debo empezar es que por preguntar, ¿cuántos saben que dentro de sí ya está la vida de Dios? Bueno, empezamos bien. La vida de Cristo ya está en nosotros. ¿Cuántos saben que hoy, al nacer de nuevo, son el templo donde Dios habita? No lo sabemos ya. Bueno, partiendo desde ahí, debo preguntar, ¿cuántos ya entienden que son una nueva creación en Cristo? ¿Cuántos somos? Veo pocas manos levantadas. Al final hago el llamado. Somos nueva creación en Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Y al ser nueva creación en Cristo, habla de que sucedió perdón de todos nuestros pecados. Amados, perdonados, con propósito. Es más, la palabra va más allá. Dice que Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Esto tiene que abrirnos más el entendimiento. Como Dios nos ve, es así como Él nos ve en esta nueva realidad. Al estar en Cristo, al nacer de nuevo, al un día pasar a un lugar como este, hacer una oración de fe y aceptar el plan de salvación. Bueno, después que aceptamos ese plan, ya la Biblia nos declara y nos detalla lo que somos para Dios. Ahora, si ya usted entiende, y aquí comienzo con la palabra, si usted ya sabe que es una nueva creación, debo decirle, necesitamos aprender a vivir como hijos de Dios. Si soy una nueva creación, bueno, necesito ampliar el entendimiento de cómo debo vivir en esta nueva vida que porto, que está dentro de mí, que salgo de acá, estoy en la casa o donde quiera que esté, soy hijo de Dios. Necesitamos vivir como hijos de Dios, porque esta vida de Cristo impartida en nuestro interior, esta vida que recibimos de Dios, levante su mano, demanda que vivamos como Él quiere. Hermanos, de manera que esto no es cualquier cosa. Es una responsabilidad enorme. Y si quiero ponerle un tema, o si queremos agregarle un tema a esta palabra, a esta reflexión, es una vida impartida requiere vivir una vida diferente. Una vida impartida, una vida recibida requiere, vamos a subirle la dosis, demanda vivir una vida diferente. Por eso quiero que me acompañe a Efesios 4, vamos a leer desde el verso 1. Porque Pablo comienza a hablar a la iglesia de Éfeso, pero esas palabras también las podemos hacer nuestras. Traspolamos la palabra y esa palabra tiene que hablarnos hoy. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y comienza, mire qué tremenda palabra con la que comienza Pablo este capítulo. Vivan de una manera digna del llamamiento. Creo que lo dije, pero voy a repetirlo por causa de que Katy, de que Diego, Yeli y algunos no estaban. Ellos me van a perdonar que repita. Vivir de una manera digna, yo había explicado que la manera digna es, en el original es dándole alabanzas a Dios por mi manera de vivir. Eso significa vivir una manera digna de un llamamiento que hemos recibido. Hermanos, entendemos que darle alabanzas a Dios
con hechos, con palabras, con acciones, con pensamiento. Eso es vivir de una manera digna del llamamiento que no viene de nosotros, sino que procede de Dios. El verso 2 establece algunas condiciones, siempre humildes y amables. ¿Cuándo? En algunas ocasiones. Siempre. Es decir, quien tiene esta vida debería mostrar estos resultados o estos frutos. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros por amor. Esta es una medida con la que vamos a empezar a comparar nuestra vida y con la vida que Dios nos impartió. A ver si se parece. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y aquí dice el apóstol, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¡Wow! Un Padre que está sobre todos, me gusta esto, por medio de todos y está en todo. Cuando yo entiendo esto, comienzo a darle sentido a debo vivir como lo que soy, un hijo de Dios. ¿Por qué? Sencillo. Porque Él está sobre todo, en medio de todos y en todos. Está en nosotros, está dentro de nosotros. Vámonos al verso 17. Aquí voy a leer la Reina Valera. Esto pues digo y requiero en el Señor. Con una autoridad delegada por Dios, habla el apóstol a la iglesia de Éfeso. ¿Qué requiero? Que ya no andéis como los otros gentiles. En el original, andéis es manténganse dando testimonio. Qué interesante es poder estudiar bien la palabra. Para más claridad, ya no andéis como los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Dice, ellos andan en la vanidad de su mente. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que ese viejo hombre, dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow. Aquí hay dos panoramas en el que Pablo aborda esta carta. Presenta una vieja naturaleza o una antigua vida, dice, una vieja manera de vivir, y nos presenta también, después de dejar eso, al nacer de nuevo, dice, vístanse del nuevo hombre. Claro, vestidos del nuevo hombre es que nací de nuevo, ahora Cristo es en mí, como decimos y entendemos, soy una nueva creación, una nueva humanidad. Bueno, esa nueva humanidad está creada en justicia y santidad. Y hace falta mucho entender el término de santidad para no reducirlo solamente a acciones. La santidad no se reduce solamente a acciones. La santidad va mucho más allá que hacer algo bueno. ¿Qué es santidad? El significado es exclusivos para Dios. Eso es ser santo. Santo no es el que peca o el que no se equivoca, el que no hace nada malo para ofender a Dios. Es el que entiende que a pesar de muchas cosas, Él es
propiedad exclusiva de Dios. Que ahora soy, como siempre digo, la casa, el templo, la habitación, la morada, donde Él vino a habitar permanentemente. Ahora, Éfeso es una ciudad muy grande, o era una ciudad muy grande, donde habían prácticas paganas. Y dentro de estas prácticas, los gentiles, los que vivían ahí, ellos adoraban a casi la mitad de los dioses griegos y romanos. Había una idolatría muy fuerte. Y Pablo está exhortando a la iglesia porque él sabe el origen de ellos. Ellos han dejado una vieja manera de vivir, han nacido de nuevo, han abrazado el evangelio, pero él está exhortando a la iglesia porque evidentemente hay un peligro de caer en estas cosas. Y Pablo exhorta ¿a quién? Solamente a los que recibieron una nueva vida. Pablo les está hablando a los que tienen una nueva naturaleza y saben que esta naturaleza que recibieron de Dios es totalmente diferente. Le está hablando Pablo a aquellos que nacieron de nuevo de cómo el evangelio tiene que afectar sus vidas a nivel personal, familiar y social. Esas mismas palabras son para nosotros. Nos está hablando el Señor de cómo el evangelio y esta vida que decimos que portamos, que tenemos, cómo debe afectar todo nuestro entorno. El mismo llamado para nosotros hoy, ya que por su misericordia les está diciendo Pablo, ustedes fueron perdonados y creados de nuevo en Cristo. Nosotros, perdonados y creados de nuevo en Cristo, tenemos un propósito y esta vida impartida tiene que ser conforme a ese propósito de Dios. ¿Ese propósito cuál es? Es ser uno con Él. Es ser edificado todos los días como su templo santo, como la iglesia misma. Esta iglesia de la que Pablo nos habla nos recuerda que esta iglesia ahora es la nueva humanidad creada en Cristo. Y la nueva humanidad es la iglesia del Señor, es decir, nosotros. Cada uno de ustedes es una nueva humanidad, es una nueva creación. Esta nueva humanidad debe tener conciencia que debe haber un despojo de ciertas cosas. Esta nueva humanidad entiende que es ser despojados o desvestidos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos, y es la exhortación, de algunas cosas que están viciadas a la naturaleza que dejamos atrás, a un sistema que es totalmente anti Dios. Y esa exhortación es para nosotros. Escúcheme, el propósito principal es que ahora pueden levantar su mano como hijos de Dios. Al tener esta vida, usted y yo tenemos que ser confrontados con una palabra viviente de que necesitamos todos los días cambiar nuestra manera de vivir de acuerdo a un estándar que es por encima de la gente de este mundo que se conduce sin Dios. Son tremendas estas palabras. Vivir de acuerdo a un estándar de hijos, y ese estándar está por encima de todos aquellos que se conducen sin Dios. Ahora, vivir de esta manera, debo decir que no es imposible. Bueno, pastor, pero qué difícil es. Esto parece inalcanzable. No, no es imposible, no es inalcanzable. Ya que esta vida, este nuevo nacimiento que nos sucedió, escuche, contiene todos los recursos para vivir como Dios nos demanda. ¿Cuántos dicen amén? De manera que esta vida que ha sido implantada dentro de nuestro interior, en nuestros corazones, contiene todo lo que usted necesita, como dice el apóstol, para vivir como Dios manda. No se trata de nosotros entonces, es que esta vida contiene todo lo necesario para agradar a Dios. ¿Cuántos me van entendiendo? Esta nueva naturaleza está ¿dónde? En nuestro interior.
Y según la palabra, esta nueva naturaleza te trasladó a una realidad diferente. Cuando nacimos de nuevo, fuimos trasladados a una realidad diferente. Y en esta dimensión en la que hoy nosotros estamos operando, diga conmigo su vida. Dígalo otra vez, su vida. No es tu vida, no son tus habilidades, es su vida dentro de ti. Te hará manifestar y producir por amor el para qué fuiste escogido. Su vida va a producir esto. Mucho más allá de un esfuerzo que no despreciamos, que está bien. Es su vida, hermano. Es la operación del Espíritu Santo. Es la santificación que su propósito sigue llevando a cabo dentro de nosotros. Porque dice la palabra que esta obra que Él comenzó, ¿quién la perfecciona? Nosotros. ¿Quién perfecciona la obra que Él comenzó? Él mismo perfeccionará la obra. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta que se acaben nuestros días de estar en la tierra. Escúcheme, tu vida, esa vida maravillosa y poderosa que está habitándolo, producirá esto. Claro, esto suena muy bien, pero debo entender que debe haber disposición en mi corazón a que esa vida produzca todo lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 1:13 nos aclara más. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Diga conmigo, y nos trasladó. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó. No dice perdonará. Perdonó nuestros pecados. Repito, ¿quién nos compró? El Señor, con el sacrificio de la cruz, nos compró. Por eso hablamos de ser exclusivos para Él. Por eso, si yo soy exclusivo, tengo un solo Señor, sirvo a un solo Señor, a un solo Dios, quien compró nuestra libertad y nos perdonó nuestros pecados. Antes, separados de Dios, enemistados con Dios, no podíamos tener acceso a Él. Pero hoy, nacidos de nuevo, fuimos trasladados de una realidad. Bueno, no puede quedar nada de esa vieja naturaleza en nosotros. No puede quedar ningún rastro, nada de esa vieja naturaleza de pecado, porque ya fueron perdonados. Y cuando yo veo esta palabra, puedo entender que ya operamos desde una nueva naturaleza, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que no es que fuimos rescatados para seguir iguales, no, sino para vivir de acuerdo a lo que Dios es y de acuerdo para lo que Dios nos llamó, nos constituyó, nos eligió. No es para vivir de acuerdo al común, a como todos los de afuera se conducen sin Dios. No fuimos llamados para eso, no somos parte de ellos. Hermano, la palabra dice que somos peregrinos y extranjeros, que no pertenecemos a este sistema. Estamos en esta tierra, estamos acá, pero no somos de acá, porque nuestra ciudadanía es ¿qué? Y a lo más fuerte, celestial. Tu ciudadanía es celestial. Al estar en Cristo hubo un quiebre para que seamos liberados del yugo de la esclavitud del pecado y ahora podamos experimentar, vivir esta vida que transforma todo conforme al propósito de Dios. Por eso vuelvo a decirles, usted será transformado de acuerdo al propósito de Dios. Ayúdame a predicar, dígale al que está al lado suyo, dígale, estamos llamados a vivir en la práctica, haciendo y viviendo según la verdad de la palabra. Dígale, y esa palabra producirá el fruto que él espera. Si está al lado de su esposa, dale un beso para que selle eso, gloria a Dios. Selle la palabra, Luis, selle eso, gloria a Dios. Eres obediente, Luis. Dije uno solo, está bien. Estamos llamados a vivir ¿en qué? Practicando todos los días.
haciendo y viviendo según la verdad de la palabra, y esta palabra, al vivirla, producirá el fruto que Él espera. Hasta aquí estamos bien. La pregunta es, ¿cómo puedo entender el proceso de transformación dentro de mí? ¿Cómo puedo verlo para entenderlo? Nos vamos al verso 17. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente. Ya no andéis, ya no son así. Y dice, teniendo el entendimiento, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto describe, y Pablo lo dice, que hubo una manera pasada o una manera de vivir que ya no debe operar en nosotros. Repito, una separación entre Dios y nosotros por causa de la naturaleza de pecado. Fíjese que Él está hablando, les está describiendo, ustedes vivían antes así, como los otros gentiles, con la mente entenebrecida, con malos deseos, con malos pensamientos. Ustedes andaban en la vanidad de la mente. Pero ahora en Cristo, diga conmigo, pero ahora en Cristo, escúchame, hay una vida que nos constriñe. Hay una vida que nos controla por amor para hacer todo conforme al propósito eterno de aquel que nos llamó. Qué maravilloso es entender esta realidad. Hay una vida, esa palabra constriñe, nos controla. Por amor nos controla. Wow. Él nos controla por amor. ¿Para qué? Para hacer conforme al propósito de Dios de aquel que nos llamó. Esta nueva vida tiene que manifestar todos los días que ya nací de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora Él habita en nosotros. Y esta vida debe traernos el conocimiento de lo que soy ahora para Dios. Esta vida tiene que producir esto en ti. El conocimiento de lo que tú eres para Dios y de que Él te habita permanentemente todos los días. A los hombres casados acá, ¿cuántos se portan bien en la casa? Levante la mano sin temor. Y cuando se van de la casa a sus quehaceres, a sus labores, ¿cuántos se siguen portando igual? Esta vida a nosotros nos hace vivir así. Estamos aquí con cara de santos porque somos santos, pero cuando nos vamos de acá seguimos siendo iguales, santos. ¿Qué produce esto? Su vida dentro de ti te va a llevar a vivir igual, esté aquí o no. Si el pastor me ve o no. Voy a conducirme igual, como dijo Pablo, pase lo que pase. Pero ¿qué produce eso? Diga conmigo, su vida dentro de mí. Pero, digan, nunca falta un pero. Pero hay algo que siempre, voy a ir cerrando, hay algo que siempre se opone a que esta verdad, a que esta realidad descrita sea disfrutada, sea vivida, sea experimentada. Y quiero detenerme aquí. Hay algo que se opone a esto, a que usted no pueda entender, a que usted no pueda manifestar, disfrutar y vivir ahora su nueva realidad, por lo que es lo mismo, su nueva posición en Cristo. ¿Qué es ese algo? Son los pensamientos o las corrientes de pensamientos de este mundo. Voy a ampliarlo más. Esa corriente de pensamiento te quiere atrapar para que seas gobernado y así sacarte de esta maravillosa verdad y realidad que tenemos ahora al portar y estar en Cristo. Repito, las corrientes de pensamiento de este mundo quieren sacarnos de esta realidad
en la que hoy estamos. Para vivir como verdaderos hijos de Dios es necesario cerrar puertas a este tipo de pensamientos, que lo único que buscan es hacernos inútiles al propósito de Dios, al proceso de transformación. Esta corriente de pensamiento buscan es eso, ser inútiles para el proceso e impedir la transformación que se está llevando en nosotros. Hay algo que pensaba en esta mañana mientras repasaba el bosquejo y entendía que una de las corrientes de pensamiento más fuertes que creo que a cualquier hijo de Dios lo confronta es el entender la prosperidad. Esa es una corriente de pensamiento que impide la transformación suya de acuerdo al propósito. ¿Por qué? Porque la corriente de pensamiento de este mundo llama prosperidad ¿a qué? A todo lo temporal, a lo material, a lo que se ve, a lo que necesito como ser humano. Y todos aquellos sin Dios se conducen, viven, dedican todo su esfuerzo para perseguir eso, para ser próspero, para que no me falte nada, para tener cubiertas mis necesidades, para tener mi buena casa, para tener buenos carros, para tener lujos, qué sé yo. Hay gente que ama más las riquezas de este mundo, de esta tierra, y viven y se desgastan para ello. Pero también dice la palabra, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Más bien acumulen tesoros en el cielo. Esta corriente de pensamiento ha invadido a muchos de cristianos hijos de Dios, porque han creído que el estándar de ser próspero es ese. Yo no estoy diciendo o estoy en contra de prosperar en las cosas, de trabajar, no. No estoy en contra de eso. Pero si nosotros viéramos a lo que Dios llama prosperidad, nosotros estaríamos desconectados de esos pensamientos. ¿Quién es para Dios un próspero? Un próspero para Dios es aquel que entiende, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, pero como prospera tu alma. ¿Quién es el próspero? ¿Cómo el cielo ve a alguien próspero? Es aquel que todos los días da fruto del Espíritu. El ser próspero es ser paciente, es ser bondadoso, el ser amable, el ser generoso. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu según la palabra? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ayúdenme. Templanza, mansedumbre, dominio propio. Hermanos, quien dé esos frutos para Dios, ese es próspero. Tenemos que romper con una corriente de pensamiento que nos hace enfocarnos a lo que perece para despreciar lo eterno, lo que no se ve. Y cuando Dios ve a un hijo produciendo estos frutos, Dios dice, ese es próspero. No se parece en nada a los de las corrientes de pensamiento de este sistema. Son totalmente diferentes. Es una locura esta palabra para alguien que no ha nacido de nuevo. Pero el próspero no necesariamente es el que tiene todo cubierto. El próspero es quien vive enfocado y ocupado en que esta vida lo gobierne todos los días y así producir este fruto. No en vano dice la palabra, primero busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, aleluya. ¿Cuáles cosas? Ahora sí, las cosas que dominan a la corriente de pensamiento de este mundo, las cosas de esta tierra, todas las cosas, dice, serán añadidas. Sí,
Mateo 6:33. Pero ¿a qué le dedica el Señor importancia? A la verdadera prosperidad. No invierte el principio, busque todas las cosas de la tierra y después el reino. Dice, primero es el reino y después todas las cosas. No dice que las busquen, Él las añadirá. Amén. Llegarán solitas. Indefectiblemente esto será. De manera que quien hoy esté experimentando algún problema en su prosperidad de esta tierra, no ha entendido esto. Esa corriente de pensamiento te quiere atrapar. No, Dios no cumple. Yo oré y Dios no cumplió. Yo oré y Dios no respondió. Ver las cosas así es ver desde la perspectiva de los terrenales, de los sin Dios, como dijo Jesús en Mateo 6, de los paganos que se conducen sin Dios. Ellos andan tras todas estas cosas, pero ustedes tienen un Padre en el cielo que sabe lo que necesitan. Por lo tanto, ocúpense, produzcan primero lo espiritual y después todo lo demás les llegará. Necesitamos, recíbame esto por favor. Tú necesitas desconectarte de pensamientos, de fuentes equivocadas, que lo único que quieren es llevarte a vivir una vida alejada de todo lo que Dios quiere. Hoy necesitamos bajar el switch, desconectarnos de todo lo que nos quiere alejar de Dios. Con razón, Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Cuáles son los criterios del tiempo presente? Precisamente esta corriente de pensamiento. Al contrario, es decir, a partir de hoy tiene que haber un quiebre en nosotros. Dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Si lo tradujéramos, pudiéramos decir, el no cambiar, el no hacerlo, el no cambiar nuestra manera de pensar, nos llevará a un peligro. Y ese peligro es, escúcheme, que todo lo que tiene buen propósito dentro de usted no vivirá para el gobierno de su voluntad. Todo lo que tiene buen propósito de nosotros, al no cambiar nuestra manera de pensar o al seguir amoldados a las corrientes de pensamiento de este siglo, de este sistema, nos llevará a vivir en despropósito y no seremos gobernados por la voluntad de Dios. Más bien la palabra dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, otra vez, todo lo que hagan, Colosenses 3:17, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Todo lo que hagan, de palabra, de hecho, de pensamiento, todo lo que hagan, háganlo. Es decir, representando lo que son, representando su llamado. Necesitamos entonces vivir de acuerdo a este estándar, a esta vida impartida y no de acuerdo a la vieja naturaleza de este mundo. El verso 17 de Efesios 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí con esta frase, con esta expresión de Pablo, hay un llamado de atención para que sepamos hoy identificar qué naturaleza nos está gobernando. Así pues, esto digo y requiero en el Señor. Quiero decirles, usted y yo somos responsables de cuidar, de administrar esta vida impartida. Y daremos cuenta. Y cuando hablo de que somos responsables de cuidar esta vida,
que ha sido impartida, escúcheme con atención, yo no estoy hablando de cuidar la salvación. Usted no tiene poder para cuidar la salvación. Lo único que usted está llamado es a ocuparse de su salvación. La cuida Dios porque Él la da. Nosotros nos ocupamos con temor de esta salvación, entendiendo ahora que al ocuparme con temor sé que no puedo transgredir esta vida, que no puedo dañar esta vida, que no puedo errar, porque ahora esta vida dentro de mí me proveyó todo lo que necesito para agradarle a Él. Por eso no puedo atentar con lo que cargo dentro. Debo ocuparme más bien en cuidar esto que ahora soy, porque también entiendo que hoy somos portadores de lo que Dios más ama. ¿Qué es lo que Dios más ama? Pregunto yo. ¿Qué es lo que Dios más ama? A su Hijo. ¿Y dónde está su Hijo? Hágase dentro de mí. Alguien puede decir, con razón, tengo que cuidar con temor, con reverencia, con temblor, lo que ha sido depositado. No es cualquier cosa lo que usted tiene dentro. Es una vida. Podemos entender que usted carga lo que el Padre más ama, su Hijo. Si nos vamos de acá con esto nada más, hermanos, yo me voy feliz, contento, de que usted ama, cuida lo que Dios más ama. Y el que está al lado, por favor, no pierdas el rumbo. No perdamos el rumbo. Filipenses 2:12 dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Levántame su mano porque esta palabra es para la iglesia de Filipo y para vosotros. Ocúpense, esfuércense para demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo muestro los resultados de esta salvación? Aquí viene la respuesta. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Wow. Lo que quiero decir hoy es que Dios nos está invitando a una vida que produzca solo lo que Él quiere. Tenemos que hacer una introspección. Tenemos que vernos por dentro, cómo estamos o cómo está esta vida. Reténgame esto. Usted y yo necesitamos una relación, una comunión de más alto nivel con nuestro Señor. Hoy usted tiene que salir entendiendo esto. Necesito que mi comunión con Dios, necesito llevarla a un más alto nivel. No puedes conformarte como estás. No puedes seguir viviendo y que te pasen los años igual. Toda tibieza espiritual, toda indecisión, toda inconstancia espiritual, toda terquedad debe acabarse en nosotros. ¿Por qué? Fuimos impartidos de una vida maravillosa. Necesitamos, repito, una comunión de más alto nivel. Y usted necesita evaluar esto personalmente. ¿Cómo está mi comunión con Dios? Si sé que porto esta vida, si sé todo lo que sucedió y lo que costó el que yo sea salvo, el sacrificio de lo único que Él más ama, el Padre, si sé todo eso, ¿cómo estoy? ¿Y cómo voy a vivir el resto de mis días, de mis años en esta tierra? Si requiere algo, ya no andéis como los gentiles. Esto requiero de ustedes.
ya no anden como ellos. Esto habla del cambio de una nueva naturaleza y de una mentalidad. Puede retener esto: todo lo que no es Cristo, repito, todo lo que no es Cristo debe ser desinstalado de nuestro interior. Todo lo que no es de esta vida tiene que ser quitado, desconectado, desinstalado de su interior. No puedes ser, me voy a meter yo, no podemos ser ociosos espirituales. No podemos ser ociosos espirituales. Venir a congregarse es innegociable, pero no alcanza. No es suficiente el congregarnos. No es suficiente el ser fiel a una programación religiosa. Es necesario, sí, pero esto es mucho más. Porque la vida de Cristo tiene que hacerse evidente en nosotros mediante los frutos. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Esto es grande. Y puedan escapar de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Para que ustedes participen, escuchen lo importante que es. Esta vida es para que ustedes participen de la naturaleza divina. En otras palabras, ahora Cristo es en nosotros. Participar, tomar parte de esta naturaleza es Él viviendo ahora en nosotros. Y quien tenga a Cristo hoy, aquí y de los que nos ven, es necesario que lo manifieste. ¿Cuándo? 24/7, 365 días del año. Esta naturaleza divina es precisa, es necesario que podamos expresarla. Termino con esto. Necesitamos hoy romper con todo lo que no pertenece al diseño de Dios. Necesito romper con todo lo que no pertenece al diseño. Tengo buena noticia. Dios seguirá obrando a pesar de tus desaciertos. Ten paz. Él seguirá obrando. ¿Sabe por qué? Porque Él sigue siendo fiel y Él no puede contradecirse a sí mismo. Debo decirte que su obra se está llevando a cabo dentro de ti. Se está llevando a cabo dentro de nosotros. Pero Dios nos está llamando hoy a una relación de perfecta fidelidad. Dios nos está llamando a una relación perfecta, a una comunión perfecta. Pero nos está llamando con amor. Aprendamos a vivir para Dios, aun cuando estemos atravesando los procesos de la vida, los procesos terrenales. Ahí aprende a glorificar su nombre. No podemos ser indiferentes a un Dios que nos ama. No puedo vivir mi vida indiferente al propósito, a un Dios que me amó, que me salvó, que me rescató, que me perdonó. No puedo vivir indiferentes a ese Dios. ¿Sabe por qué también? Porque fuimos comprados con un alto precio. Un precio que no es cualquiera, es
un alto precio con el que usted fue comprado, perdonado, redimido. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Diga, gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es un tiempo de volvernos a Dios y a su palabra. Hoy es un día de decisión y de renunciar a todo aquello que ha proporcionado o que ha sido de obstáculo para el crecimiento de su vida dentro de mí. ¿Qué cosas son? No sé. Usted lo sabe. Pero de que hay cosas, hay cosas. Repito, Dios nos llama con amor. Otra vez, no puedo vivir indiferente a un Dios que me ama. Pero porque me ama, no me quiere dejar ni ver igual. Sé que esta palabra no es común. Pudiera para algunos ser dura. Pero es la palabra que necesitamos porque Él te ama. Porque Él nos ama. Yo he rogado a Dios la gracia para poder transmitir esto. Y llevaba unos cuantos días tratando de procesar esto. Porque sé que es lo que necesitamos, lo que usted necesita. Y Dios provee alimento, Dios provee nutrición para salvarnos. Para evitar de que si vamos por un mal camino o un mal rumbo, usted vuelva al camino, a enderezar el rumbo. Como dijo Juan el Bautista, aplanen o allanen los caminos por su causa, por su nombre, por este evangelio. Señor, gracias en esta mañana te damos. Padre, tu palabra ha sido precisa y muy clara. Señor, danos la sabiduría para vivir como sabios, no como necios. Danos la sabiduría para entender que los días que nos restan son malos. Que los días que nos restan, las cosas de esta tierra y las corrientes de pensamiento querrán enemistarnos con tus palabras, con la verdad, para sacarnos del propósito. Te ruego hoy que ninguno de los que han recibido la palabra puedan ser entorpecidos por nada creado temporal de esta tierra.